tal amigos? Un afectuoso saludo de bienvenida en este programa semanal Hablemos, en donde interactuamos con ustedes a través de las redes sociales, en nuestro Facebook y en YouTube Padre Carlos Yepes, y abordamos temas que normalmente no vemos en otros canales dentro de las redes sociales o en medios de comunicación. Hemos iniciado en firme esta cuaresma y tenemos una preciosa guía a partir de la palabra de Dios, de los evangelios que se van sucediendo todos estos domingos. Efectivamente, el primer domingo de Cuaresma hablamos de las tentaciones. Y hoy con dos invitados de lujo, dos líderes juveniles dentro de movimientos muy importantes de apostolado en la iglesia de Medellín, estamos compartiendo con ellos. Se trata de Juliana Ramírez y de Juan David Henao, a quienes damos la bienvenida. Gracias, Padre. Muy felices de estar aquí, acompañándolos como siempre en el programa y de compartir este tema tan importante que creo que es una realidad, digamos, diaria en la vida del cristiano. Un saludo muy especial para todos, una alegría compartir con ustedes y muchas gracias, Padre, por la invitación. Con todo cariño, y de verdad me siento muy contento porque les he visto su trabajo apostólico y ustedes, queridas amigas y amigos, de verdad que se impresionarían de ver personas jóvenes, ambas ya casadas, tener tanto fuego y tanta fuerza en su trabajo de evangelización, en dos carismas que Dios nos ha dado para la iglesia de Medellín y que se ha extendido en otras ciudades y países, y donde uno descubre hoy como un signo de los tiempos, precisamente la fuerza del laicado, como lo llaman algunos, ese león dormido dentro de la iglesia, y que hoy llevan adelante un trabajo de evangelización muy importante en nuestra Iglesia Católica. Queremos saludar a Diana Higuera, queremos saludar a Edith González, que está aquí en Colombia, saludamos a Cecilia Gulfo desde Nueva York, a Diana Herrera, a Wanda B., a Pedro Amado desde Bucaramanga, a Cecilia Macías, Antonia Díaz, Magali Miranda García, saludamos a Elisa Salgado, nos escribe desde Chicago, saludamos a Rosario Hernández desde Gettysburg, a Rosario Hernández, a Richie Nevergejepup en México, a Elber Rosas, a Laura Ramírez de Veracruz, México, Franco Collado desde España, Carlos Reza desde México, Gloria Patricia, que pide por su restauración matrimonial, Fabiola Londoño, Edwin Londoño, Magda Núñez, Amanda García, Idalia Corso desde Venezuela, Ángel Prieto, Magda Núñez, Lene Silva, y en fin, varios amigos que nos escriben y con todo cariño los saludamos. De entrada afirmemos que la tentación es connatural al ser humano. Por definición y de una manera muy simple decimos que la tentación es ser inducidos al mal, y concretamente ser inducidos al mal apartándonos del proyecto sabio y amoroso de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces no reconocemos que somos tentados. Por eso hoy tenemos que hacer claridad, y lo vamos a compartir en el programa, cómo en la vida muchas veces eres desanimada, desanimado, y cómo te apartas del bien obrar, del proyecto amoroso de Dios sobre tu vida, y cómo la tentación es tan universal que hasta el mismo Hijo de Dios como hombre fue tentado, según nos relata el Evangelio del primer domingo de la Cuaresma de cada año. Jesús fue tentado y superó las tentaciones. Hoy te preguntamos en qué te sientes tentada o tentado en tu vida. ¿Qué te lleva como a desanimarte para hacer el bien? ¿Qué te lleva a desanimarte para buscar de Dios? ¿En qué momento de tu vida un buen propósito se ha caído y dices, no voy a ser capaz, no persevero? ¿Cómo permanecer en Dios? Es un tema que yo creo que es interesante y ciertamente no es fácil de tratar. También diríamos así muy de entrada que casi hay tantos tipos de tentaciones en el mundo como personas existen sobre la faz de la tierra,
pero de todas maneras sí tenemos que decir que hay arquetipos universales de tentaciones y vamos a abordarlas. Sin más preámbulos, con Juliana y con Juan David, les preguntamos, ustedes, a partir de su experiencia personal y de la experiencia de tantas personas que acompañan desde apostolados tan enriquecedores en la iglesia, ¿qué descubren? ¿Cuáles son las mayores tentaciones del ser humano? Juan David. Bueno, me parece que hay muchas clases de tentaciones y evidentemente se descubre la tentación cuando se tiene conciencia de un proyecto de Dios en nuestras vidas. Habrá personas que no se sienten tentados, es porque no están atentos al proyecto de Dios, entonces simplemente van cayendo en el pecado, en el desacierto, sin conciencia, ¿cierto? Pero nosotros que ya estamos pues conscientes de este llamado de Dios, nos damos cuenta de que van surgiendo un montón de tentaciones a la desesperanza, a volver atrás, van surgiendo tentaciones al miedo, a dejarse cansar, a reincidir en cosas que, como lo llama el Papa Francisco, mundanidad espiritual o el espíritu del mundo que quiere seguir como conquistando y todos nos vamos dejando seducir por eso. Y es ahí donde se me hace tan importante este espacio de tomar conciencia de la tentación y hacer proyectos para no caer en Tú ello. tocas un tema muy especial y la pregunta va también para Juliana. Y hoy es muy común, tú dices, la gente se cansa. Lo hemos visto dentro de la iglesia, me cansé de estar en el grupo de parejas, me cansé de perseverar, me cansé de evangelizar. Ciertamente pudiéramos decir que es una tentación. Me cansé en la vida del matrimonio. Me cansé de servirle a la humanidad y a veces de que me paguen mal. Y Jesús nos hace un llamado, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, ustedes son levadura que fermenta la masa. De alguna manera nos está diciendo, ustedes no se pueden cansar, porque es que si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga o se oculta, si la levadura no fermenta, entonces ¿quién va a dar sabor? ¿Quién va a dar luz y gusto a la sociedad? Una sociedad sin Dios. La misma pregunta para ti, Juliana. ¿Cuáles ves que son como las tentaciones más universales a partir de tu experiencia o de la experiencia de las personas que acompañas? Pues padre, creo que tentaciones muchísimas, usted lo decía al principio, que precisamente hay tantas tentaciones como personas existen, eso es cierto, pero creo que una muy común, como lo mencionaban ahorita, como muy por esa línea, es como el pesimismo. Podríamos llamarlo, no sé si pesimismo o desesperanza. Uno ve que muchas personas inician muy felices, muy entusiasmadas, digamos, un proceso de conversión, de salir de vicios fuertes, de renunciar a adicciones, de empezar, digamos, romper radicalmente con el pecado y empezar un cambio de vida verdadero, pero uno ve en muchas ocasiones que las personas dicen, es que no voy a ser capaz, porque precisamente cuando hay una recaída, cuando te das cuenta que no es como que ya encontré a Dios, me quiero convertir, entonces ya te conviertes en ángel, no, seguimos siendo hombres de la misma materia, hechos del mismo barro, sencillamente que tenemos la gracia de Dios y un propósito nuevo de vida, pero nos damos cuenta que aunque yo hice nuevo propósito, que quiero empezar a cambiar, sigo siendo débil y sigo cayendo y recaigo en cosas que quería renunciar y pienso que ese es un desánimo fuerte, que las personas tendemos a decir, es que yo no soy capaz de dejar este mal genio, o no soy capaz de renunciar a este vicio, o es que yo soy así, yo soy malo, yo no puedo ser mejor. Creo que es una tentación muy frecuente en la que caemos. Así es. Que, pues, Juliana dijo una palabra, padre, que me hizo acordar de una reflexión muy profunda, de lo mejor que, en mi opinión, le escuchaba al Papa Francisco, y es justamente las tentaciones de los agentes pastorales. Es decir, las tentaciones de los que ya estamos aquí en este camino, y él habla de no dejarse robar la comunidad, no dejarse robar la alegría de evangelizar, no dejarse robar el ardor misionero, no a la guerra entre nosotros mismos. Y empieza a enumerar todas esas tentaciones de las personas que ya estamos haciendo un proceso de fe. Y es bien interesante. Y una de ellas, por eso me acordé, es no al pesimismo estéril. Es decir, no, esto ya lo hicimos y no me va a funcionar, o no, siempre es lo mismo con este grupo, o siempre son las mismas señoras en la misa, o siempre son, no vamos como a avanzar. Entonces,
creo que son interesantes. Que nos faltan en la iglesia esos eternos plañideras, anunciadores de catástrofes, la iglesia no avanza o en mi vida no avanzo o en la empresa no avanzamos, este matrimonio es siempre lo mismo. Yo creo que es un tema bien interesante. Vamos a ver esta primera imagen que es la síntesis de lo que hemos dicho hasta el momento y vamos a mirar en este pantallazo precisamente lo que es esa definición de la tentación de una manera muy simple, muy llana, muy elemental, que nos puede servir para nuestra vida. Vamos a mirarlo aquí en este pantallazo. Bueno, tenemos aquí, nos pasan ya el primer modelo de tentación universal, entonces vamos a entrar directamente a él y vamos a decir que todos los seres humanos somos tentados de orgullo, de ensoberbecimiento. Nos lleva a sentirnos dioses con D minúscula y todopoderoso, desconociendo nuestro ser de criaturas. De hecho, el pecado de origen, el pecado que nos narra en ese lenguaje simbólico y un poco mítico, el libro del Génesis, nos habla de desobediencia, pero detrás de la desobediencia hay ciertamente un pecado de soberbia. Si comes del fruto prohibido, serás como Dios. Si comes del fruto prohibido, serás como Dios. Entonces, la historia del mundo, si tú ves la humanidad y tú ves tu historia personal, es la historia de uno a pretender hacer su voluntad, de hacer mi deseo. Cuando ves los conflictos en la vida de pareja, vas a darte cuenta que a la raíz de muchos problemas conyugales y familiares hay una raíz de orgullo, una tentación de orgullo. Yo voy a predominar sobre usted. Usted no tiene la razón, usted no me va a imponer su criterio. Y en el fondo es nuestro orgullo herido, nuestro amor propio lastimado, un amor propio en un mal sentido, lo digo yo, no un amor propio sano. Cuando nosotros descubrimos que nos peleamos y el ser humano busca ensoberbecerse desde su dinero o se ensoberbece desde su dinero, se ensoberbece desde su poder, se ensoberbece desde su prestigio, su fama, se ensoberbece desde su conocimiento. La historia de la humanidad es la historia del hombre jugando a ser Dios de sí mismo y queriendo de alguna manera desplazar al Dios de la vida, al Dios creador de su lugar y decir, yo me basto a mí mismo, yo no necesito de nadie. No sé ustedes qué piensen de esto. Sí, que cuando uno cae en soberbia, que todos pienso hemos caído en eso, es como el primer paso para grandes pecados, ¿cierto? Cuando uno dice, no, el ejemplo me encantó, el de, bueno, una vida sin Dios, creerme Dios, o también ya uno caminando en Dios, creerse bueno. Ay, como hice esto de bien, o ay, yo como estoy cumpliendo estas normitas, estas leyes, o yo como estoy de juicioso con esto, yo estoy yendo a misa, o yo, bueno, yo me confesé, yo hago estas prácticas. O con los fariseos, cumplo y se justifica, no soy como los demás. Exacto, y yo creo que ese es el primer paso para el abismo. No es sino que uno esté pensando eso, haciendo eso, para que a los 10 minutos caiga, esté cayendo o al otro día o en esa tarde. Y es justamente lo de Pedro, cuando Pedro tiene ese gran don de poder reconocer a Jesús y dice, es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces Jesús lo elogia y le dice, eso no te lo reveló la carne ni la sangre, sino el Padre del cielo. Entonces Pedro saca pecho y está todo contentico y le embarra. Y no le dura 5 minutos y ya Jesús le está diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué piensas como los hombres? Es decir, cuando uno cree que es por sus méritos, por creerse bueno, está muy cerquita de irse al abismo. Sí. ¿Consideras que hay algún otro modelo universal de tentación, Juliana? Sí, padre, varios. Y uno muy importante ahí es el engaño. El engaño es uno tremendo porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Él es mentiroso desde el principio, siempre busca nuestra perdición. Dice aquí, vivir engañados en la vida, creyendo que estamos en la verdad, el bien y la felicidad. Satanás, padre de la mentira, quien hace aparecer el bien como mal, lo dulce como amargo, la noche como día y viceversa.
Y al leer esta última, 5:20. sí, y al leer esta última parte, Padre, cuando dice hacer parecer el bien como mal, lo dulce como amargo, la noche como día y viceversa, creo que es una tendencia muy fuerte que tenemos ahora en nuestra sociedad y es el tema del relativismo contra el que nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI luchó tanto. Y él hablaba de la dictadura del relativismo, de creer, de llamar al mal bien y al bien mal, de negar la existencia de la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y creo que es una tentación gigante, y no solamente entre las personas alejadas de Dios, sino que uno ahora más que nunca, digamos con este tema de la nueva era que se nos ha metido tanto, esa tendencia de yo soy quien decido qué es bueno y qué es malo para mí. O sea, no reconocemos, o sea, una verdad absoluta, sino que hablamos de tu verdad, de mi verdad, de una verdad subjetiva, de que cada uno tiene su verdad. E incluso yo veo una gran tentación, personas de fe, personas de Eucaristía diaria, de sacramentos, personas de rosario, de la iglesia, que incluso estando dentro de la iglesia ya empiezan a decir, no, es que porque a mí no me parece que el homosexualismo sea algo malo, me parece normal, no veo por qué el aborto tenga que ser malo en esto o en tal caso, pero yo soy católico. O me encuentro personas, es muy chistoso, dentro de retiros espirituales, recuerdo un caso de una mujer joven, me decía, Juliana, yo voy a la iglesia a misa todos los días, yo rezo el rosario, yo le ayudo al padre en los grupos parroquiales, en fin, pero tengo también estas y estas prácticas, y me decía, pero es que yo no entiendo por qué ustedes me van a decir a mí que tener relaciones con mi novio, a quien yo amo, está mal. Y yo le decía, no, es que yo no te lo estoy diciendo, o sea, yo no soy quien lo está diciendo, o sea, lo dice el Evangelio. La misma Biblia que tú lees todos los días, dentro de los 10 mandamientos dice no fornicar. Entonces es como que a veces, incluso como cristianos y católicos, tenemos la tentación de ver un evangelio a medias, un evangelio de tomar lo que me gusta del evangelio, pero hay cosas que sencillamente las interpreto a mi manera o las acomodo. Y creo que cada vez caemos más en esa tentación. Así es. Yo creo que el tema valioso hoy es la Iglesia, que tiene una verdad para presentar al mundo, la verdad del Evangelio, y hoy es bombardeada, hoy es vilipendiada, hoy es juzgada con mucha dureza. Yo quisiera que se dieran titulares de prensa para hablar de la santidad de tantas personas dentro de la Iglesia, y no solo del pecado de algunas personas dentro de la iglesia. El mundo se te presenta como lo mejor, y a veces lo religioso se te presenta como oscurantista, retrógrado, desactualizado. Está en esa línea del evangelista, o mejor, del profeta Isaías, presentar el mal del mundo como lo bueno, lo progresista, lo moderno, y el bien a veces del evangelio presentarlo como mal. Pero avancemos en esta reflexión. Hay una tercera camino universal de tentación, sabiendo que hay especificidades en cada persona, pero este es universal, y es dividir, la división. Miren, yo siento que detrás de muchas parejas de matrimonios que se pelean por tonterías, hay una tentación de dividirse. Ustedes saben que hoy una de las grandes crisis del matrimonio se da a raíz de nuestra incapacidad para amar de manera estable y para una convivencia permanente en el tiempo. Y aquí es descubrir que la acción del Espíritu es unir. De hecho, decimos con Gálatas 5:22 y siguientes que uno de los frutos del Espíritu es la unidad, y la acción de el mal es siempre dividir, separarnos. Yo creo que ahí tendríamos que mirar mucho este tema, la división, donde las familias se dividen, donde las parejas se pelean, donde los países, yo pienso, superado el tema de Venezuela, que es un tema ahora tan público, superado el tema de la dictadura que hay en este momento, uno piensa cuando llegue un nuevo gobierno, esta sociedad venezolana, y lo decimos con un inmenso cariño y respeto por ustedes, hermanos venezolanos, uno pediría que la sociedad se una, porque se dieron en su momento líderes que fracturaron y dividieron la sociedad, unos con un gobernante de turno, otros contra el gobernante, y eso no es la acción nunca de Dios. La acción de Dios es siempre la unidad. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hablaba, soy de Pedro, soy de Pablo, soy de Apolo. No, somos de Cristo. De verdad que es un tema profundo.
A ver qué otro tema o camino se les ocurre dentro de, que lo estamos aquí mirando también en el pantallazo que acabamos de mirar, además de la división, ¿cuál más encontramos como camino universal de tentación? Pues aquí veíamos, padre, el tema de que va, creo que muy en el camino de lo anterior, del anterior, que se hablaba de la división, el acusar a los demás. Y creo que va muy por ese camino de la división. Este domingo anterior leíamos una cita bíblica muy interesante donde nos decía el Señor en el Evangelio, nos decía cómo pretendes sacar la mota que hay en el ojo de tu hermano si no has sacado, digamos, la viga que hay en el tuyo. Es decir, claro, uno siempre está mirando para acusar al otro. Para uno es muy fácil ver los defectos del otro, para uno es muy fácil ver los errores del otro, en qué se equivocó, es que él es así, él es asá, él es de tal manera, pero qué difícil es conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestros errores, y por eso siempre terminamos juzgando a los demás, condenando a los demás, acusando a los demás, y que de hecho es un pecado contra el que el Señor, digamos, que nos habla tan fuerte en el Evangelio. Es una falta de caridad gigante. Nos encanta ser jueces de los demás y como que eso psicológicamente nos descarga y nos ayuda a sentirnos mejores que nosotros. Eso, Sí. Eso nos ha pasado a todos. Entre los argotas decimos cuál es el pecado más común y decimos el pecado del pisco. Usted ha visto un pisco, un animal, la lengua, el pecado de la lengua. Acusar a los demás. Nos encanta eso. Se da en el plano personal, se da a veces en los comentarios de los ausentes, se da terriblemente en los medios de comunicación que les encanta acusar a todo el mundo. Es una realidad y es una acción, porque el demonio también trabaja sobre uno acusándonos. Tú no vas a ser capaz, tú no vas a salir adelante, tú eres un alcohólico, tú eres una mujer que morirás con tus rencores. Y uno siente a veces, permítame la expresión, esa voz interior que nos lleva a nosotros como a decir, yo no puedo salir adelante. Me ha tocado hablar con varias personas cuando predican, hablando concretamente ustedes que son predicadores laicos, que cuando van a hacer mucho bien sienten una voz interior que dice, pero tú quién eres para pararte frente a 1000 personas, hablarles, mira tu vida, mira tus incoherencias. Y esa es una acción en el psiquismo del ser humano, acusar, y es trabajar un poco como en ese sentido y descubrir, desenmascarar la acción del mal en nuestra vida. Hablamos de un quinto camino universal de tentación, y es el que ya anunciamos desde el principio del programa: desanimar. Cuando nos sentimos abandonados de Dios, cuando uno no alcanza a reconocer que se ha hecho el bien. Para nadie es un secreto, en un libro póstumo, esto es después de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, donde se recogen las cartas que dirigía a su director espiritual, cómo ella experimentó desánimo porque pensaba que su obra de caridad había sido inocua, que no había tenido importancia, la que es para nosotros uno de los grandes paradigmas de la caridad en el mundo católico en la segunda mitad del siglo XX. Y sentía esa desesperanza, y uno dice, esto no puede ser una acción del mal, y sentirse tentada de desesperanza. Ahora muy bien lo que decía Juan David, ¿no?, de las tentaciones del evangelizador, falta de fuego, sentirnos tentados por desesperanza, por cansancio, porque pensamos que la gente no responde y nos toca a nosotros es solo sembrar. La obra es de Dios. Cuando una mamá dice, padre, yo me cansé de luchar con un hijo, y le dije, tú no te puedes cansar, porque si tú te cansas, entonces ¿quién va a quedar en la vida? Esto es muy importante. Bueno, queremos mostrarles un video que yo creo que es sugestivo y tiene frases que nos van a poner a pensar a propósito de este programa que nos habla del Evangelio del primer domingo de Cuaresma, cuando Jesús es tentado en el desierto. Vamos a mirar este video y pongámosle atención a estas frases, que creo que algunas van a resultar de todo nuestro interés.
Bueno, veíamos cómo este pequeño video como en forma de verso nos recuerda una verdad muy importante en la vida cristiana, y es que, como lo dice el libro de Job, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es una continua batalla, es una continua guerra. ¿Contra quién? No contra personas de carne y hueso, sino contra seres espirituales que constantemente nos están asediando. De hecho, mencionaba constantemente a nuestro enemigo el diablo, que no es, digamos, el mal en general, que no es una fantasía, que no es un personaje mítico como a veces nos lo hacen creer, sino que es un ser personal, como lo dijo Pablo VI, pervertido y pervertidor, que quiere nuestra perdición, que quiere nuestra condenación, que nos acusa, que nos tienta, que lo que hace primero es engañarnos y hacernos caer, y cuando caemos lo que hace es desesperarnos. Y recordaba cuando veía un poco estas frases, Padre Juan David, que hay un libro muy interesante, de hecho muy entretenido, que se lo recomiendo, de C.S. Lewis, donde él dice, se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Entonces es como es como un diablo, un demonio, que está entrenando a su sobrino para que aprenda cómo tentar a las personas. Entonces, digamos así, como tenemos un santo ángel de la guarda, él allí dice entonces que tenemos también, como quien dice, un demonio asignado a cada uno, que está todo el tiempo buscando cómo hacerte caer. Entonces este tío le habla constantemente a su sobrino por cartas y le dice qué errores no debe cometer, cómo es la psicología de su, no sé, custodiado, por así decirlo, por qué lado se le debe meter, cómo debe actuar. Es bastante interesante y habla mucho de esa realidad que vivimos a diario. Aquí hay una frase que me impactaba del video, y es que la experiencia en estos años de sacerdocio, 25 años, le muestra a uno, cuando escucha a los penitentes, que la gente se siente a veces muy confrontada en su psiquismo. Es sobre todo desde el psiquismo personal, y no podemos caer simplemente en decir es un problema psicológico, psiquiátrico. Puede que lo haya también, pero muchas personas no ven claramente que se sienten tentadas a abandonar el bien, abandonar el Señor, a pensar que ellas no tienen un futuro luminoso por delante, sino que se desaniman, se llenan de miedos, de angustias, y uno, como sacerdote con un profundo respeto, descubre hay que hacer un acercamiento pastoral a esta alma que en confesión le dice: Padre, yo no quiero luchar en mi vida, no pude con este adulterio, no pude con este problema de alcoholismo, no pude con este problema de pornografía, no he sido capaz de perdonar, este rencor me consumió el alma. Uno ve la lucha y es todo como en el psiquismo del ser humano, donde a veces somos muy confrontados. Aquí nos mostraba este texto, que es fuerte porque seguramente lo hizo una persona que tiene mucho este sentido de combate espiritual, como en la mente somos muy trabajados y muy asediados. Y esto hay que conocerlo para que la gente pueda defenderse. Y es aquí donde entramos en una segunda parte que es muy importante, y es qué armas, permítame la expresión, qué defensas tenemos los cristianos, los hombres y mujeres de fe, cuando nos sentimos tentados de división, de orgullo, de desesperanza, de sentirnos acusados, de sentirnos abandonados de Dios. ¿Cuáles son como esas defensas que tenemos? Y aquí enunciamos una primera que yo quisiera con ustedes hablarla, y es la oración. La oración es definitiva. Lo vamos a mirar en una de las imágenes que hemos preparado para ustedes, y descubrimos esa verdad profunda. Si no somos personas de vida interior, no vamos a poder salir adelante. La oración nos lleva al abandono en Dios, a confiarnos a Él, a confiarnos a Él. Una segunda arma es indiscutiblemente la palabra. No sé, Juan David, qué piense, pero el Evangelio precisamente de domingo primero de Cuaresma nos muestra cómo Jesús se defiende con la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Solo al Señor tu Dios adorarás, a nadie más. No tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo tienta con la palabra porque sabe que Jesús es celoso de la palabra, y Jesús se defiende desde la palabra. Y nos muestra a nosotros que cuando oramos, yo se los digo con toda sencillez, por más que sea sacerdote, soy un hombre,
A mí los salmos me enriquecen inmensamente, a la hora en que uno se siente tentado, por ejemplo, de decir hasta qué punto el mal avanza, y los salmos son un cántico permanente a decir la maldad será desenmascarada, el bien triunfará, el mal terminará trabado en la propia telaraña que ha construido. Para mí los salmos son una fuente bendita de fortalecimiento, cuando sentimos, porque también nos pasa como sacerdotes, ver el avance del mal en el mundo y decir, Dios tiene la victoria en Jesucristo y nos permite salir adelante. Sí, efectivamente, Padre, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino, y en la palabra de Dios vamos teniendo esa relación con Él, dejarlo a Él hablar a nuestra vida y dejarnos iluminar por su amor, dejarnos iluminar por su luz, ¿cierto? Por su sabiduría, y vamos reconociendo que Él nos llama y que a veces de pronto pues podemos caer como en una visión que llaman un poco como maniquea o dualista, una teología dualista ya pues como mandada a recoger muy del medioevo, y es como ver como la vida como una guerra constante entre Dios y el diablo. Y no es muy sano esto para la psicología del hombre. Uno ve a veces personas muy afectadas psicológicamente por entrar en un tipo de espiritualidad así. Yo la verdad prefiero ver la fe como un Dios que entra a relacionarse con el hombre y que tiernamente lo va llamando, lo va conquistando, lo va amando, y a través de su palabra le va dando luces. Creo que también es una tentación caer en una teología dualista, maniquea, ya mandada a recoger, propia de siglos pasados, que hoy vemos una espiritualidad distinta. O sea, la iglesia hoy tiene un lenguaje distinto. La iglesia hoy, desde nuestra jerarquía, desde el Papa Francisco, empieza a hablar de una manera diferente, y creo que de una manera en donde se hace más apta para la psicología del hombre y más sana para la psicología del hombre, sin decir que esto otro no exista. O sea, no estamos negando que la tentación existe, que el mal existe, que el enemigo, que el diablo existe. Todo eso es una realidad, pero también es como en qué película me meto. Y yo prefiero ver esta vida de fe como con alegría, la alegría de evangelizar. Yo creo que son visiones bien interesantes que nos muestra como toda esta reflexión y aproximaciones, y hay una verdad definitiva, y es que el Evangelio es buena noticia. Amén. No es mala noticia. Amén. Y ciertamente el mal existe en el mundo, pero para todos los que nos escuchan o nos siguen en redes sociales y luego van a ver este programa en televisión, hay una verdad, y es que fuimos salvados del mal, y el poder de Dios en Jesucristo es más grande que el poder del mal. Esto lo decimos muy a propósito de que abordamos el tema de la tentación, de que somos tentados, pero siempre tendremos que tener esa claridad. El bien ha triunfado sobre el mal, y esto nos tiene que llevar a una mirada más positiva, más esperanzadora, más propositiva, si se quiere, sobre el misterio de iniquidad que ciertamente existe en el mundo. A ver, ¿qué otros caminos encuentran ustedes como para precavernos del mal, y como armas o defensas que nos propone en la misma Iglesia, en su sabiduría? ¿Qué caminos encuentran ustedes como para superar las tentaciones que nos pueden suceder a todos? Otro camino, Padre, importantísimo, y otra arma, digámosle así, gigante que nos ha dado la Iglesia y Jesús a través de ella, son los sacramentos. Especialmente cuando hablamos del sacramento de la confesión, de la Eucaristía, de la comunión frecuente,
porque recordemos que a través de los sacramentos recibimos la gracia que no es otra cosa que Jesús mismo, es la persona de Jesús, es Jesús que vive en nosotros, que está en nosotros. Entonces cuando yo tengo esa gracia de Dios, cuando estoy en esa comunión con Él, en esa amistad, en esa relación cercana, íntima con Él, pues tengo la fuerza, porque tengo a Jesús mismo en mí, que pelea conmigo, a Jesús en mí, que me fortalece, que me da la esperanza, que me da la fuerza para poder resistir, digamos, estos embates del enemigo. Hay otra realidad que es la dirección espiritual. Miren, qué bueno que cada persona entienda una verdad suprema. No podemos ser juez y parte de nosotros mismos. Si la justicia de los hombres, que es limitada, permite que en un proceso haya un fiscal quien acusa, haya una defensa o abogado defensor quien defiende, y un juez que falla y valora las pruebas que se presenten dentro de un proceso, en la vida personal no podemos ser juez y parte de nosotros mismos. Necesitamos la guía de personas sabias. Los sacerdotes no somos tantos en el mundo y lo ideal es que pudieras tener un sacerdote que te acompañe espiritualmente, pero tus padres, por ejemplo, tus padres y unos buenos papás son una guía sabia para dilucidar la voluntad de Dios en nuestra vida. Una persona mayor en edad y con experiencia espiritual, que las hay, nos puede ayudar también tremendamente, como en este tema de uno ir superando como esas dificultades y saber esto está en el proyecto de Dios o me estoy despistando, saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué otro camino podemos encontrar? Pues yo quisiera más bien como contarles una experiencia. Mientras conversábamos me acordaba de una situación. Una vez en la universidad, yo estudié administración de empresas primero, luego teología, y cuando estaba estudiando administración de empresas, padre, tenía una noviecita en la universidad, y yo había sentido pues desde el principio de mi encuentro con Dios, y desde la casa, desde la educación, desde el ejemplo de papá y mamá, como ese llamado a la castidad y al matrimonio. Y bueno, en mi vida influenció mucho un psicólogo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, hablando de este tema de la afectividad. Entonces yo tenía muy sembrado en el corazón pues como el deseo de castidad. Y tenía pues una noviecita y ya estaba muy tentado. Ya tenía muchas ganas, muchos deseos de acostarme con ella, y yo decía, ay, pues ya, cuando uno ya está tentado. Yo estaba apenas empezando el proceso serio, pues el camino de discipulado serio con el Señor. Y me sirvieron 3 cosas. Una, me estaba leyendo por esa época El Peregrino Ruso, un libro, y habla de las oraciones repetitivas, las jaculatorias, tomando textos de la Biblia y repitiéndolos. Entonces empecé a repetir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y yo me acuerdo que la tentación fue toda una semana. Entonces yo me imaginaba, ay, ya le voy a decir, entonces nos vamos a ir para tal parte, entonces vamos a hacer tal cosa, ya maquinando, ¿cierto? Entonces yo empecé: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero la tentación nada que se iba, pero eso ayuda mucho, las oraciones y en este caso ejaculatorio. Luego fue algo muy lindo porque busqué al padre Luis Eduardo, que es el capellán de la San Buenaventura, un hombre excelente. Y él me empezó a hablar, me aconsejó, muy lindo, muy sabio, me dijo, y eso entonces me ayudó también más. Luego, como persistió la tentación, me confesé sin caer, y es un consejo bien interesante. Es decir, uno confesarse no del pecado que ha hecho, sino del pecado que tiene ganas de hacer. Y eso me quitó las ganas. Entonces ya van 3. Primera, oración de ejaculatoria. Segundo, asesoría espiritual con el padre de la universidad. Tercero, confesarme antes de caer. Y bueno, cuarto, recuperar el proyecto de vida. Y quinto, bañarse con agua fría. Sí. Bueno, ese quinto es clave. Sí, está muy bien. Creo que es un tema interesante y qué bueno en los labios de personas jóvenes. Y le repito... Padre, perdón. No, me acordé de uno que fue el quinto, sí. El otro era charlando. ¿Sabe cuál fue el quinto? Sí. Cuando no se me quitaron las ganas. Sí. Ayunar. Pues, con esa hambre tan berraca, ¿quién piensa en otra cosa? Nos adivinaste exactamente el ayuno. El ayuno es una solicitud de Jesús.
Él nos invita, no solamente están las grandes tradiciones del judaísmo, del islamismo, del cristianismo, sino que Jesús a sus discípulos les dice que el demonio solo se quita con ayuno y oración. Y entendemos que el ayuno y la oración son dinamita espiritual y que nos ayudan a nosotros como a salir adelante. Hoy entendemos el ayuno por motivos estéticos, no estar con una buena figura, ser linda o lindo para la gente. Por un motivo estético entendemos el ayuno por motivos médicos, no engrasar el corazón, no subir la presión arterial, pero casi no entendemos hoy el ayuno por motivos religiosos. Y de verdad que a la gente le parece a veces un contrasentido, porque esta es la sociedad del bienestar, es la sociedad del hedonismo. Entonces cualquier cosa que nos resulte prohibitiva o autolimitativa nos parece que es una disminución de nuestra libertad, cuando el ayuno nos ayuda al dominio de nosotros mismos. Y el ayuno ayuda en esa relación esencial del hombre consigo mismo, a ponerle freno como a sus deseos a veces desbordados. Y yo creo verdaderamente en lo que ha señalado la tradición mística por siglos de la Iglesia. Cuando el hombre ayuna, el cuerpo está débil, pero el espíritu se fortalece. Cuando el hombre ayuna, el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Bueno, vamos cerrando nuestro programa, se nos ha acabado el tiempo y decimos unas dos últimas defensas contra el mal o contra las tentaciones que a veces podemos tener en la vida. Juliana, no sé si las quieres comentar. Sí, padre, hay dos muy importantes y en la que se habla de los retiros espirituales periódicos. Qué importante es uno tener esos espacios de, como lo dice la palabra, retiro, apartarse, alejarse un poco. Hay muchas comunidades y movimientos en muchas de sus ciudades, tal vez es cuestión a veces de preguntar, en los que uno podría hacer un retiro espiritual de unos días, o sencillamente uno solo lo puede hacer, padre, es decir, buscar un lugar, un oratorio, buscar un convento donde te permitan estar un día, mediodía, en silencio, frente al Santísimo, en oración, en intimidad con el Señor, porque incluso a veces tanto ruido del mundo, la vida tan agitada, tanto estrés, o sea, eso nos mantiene enfermos, nos mantiene estresados, nos mantiene, vivimos sin paz, vivimos una vida demasiado acelerada, y esto nos servirá no solamente para vencer la tentación, sino que incluso verán que creo que nos va a servir demasiado para nuestra salud, tanto espiritual como física y en todos los sentidos. Yo les invitaría a algo, y es una vez al mes, saquen mediodía, sea la mañana completa o sea la tarde completa, para escucharnos. El ser humano hoy necesita escucharnos, y yo pienso que en el mundo donde tú prendes la tele y encuentras 300 canales en el menú a tu disposición, cuando abres tu celular encuentras millones de páginas, cuando abres tus redes sociales encuentras decenas o cientos de mensajes de amigos, hoy nos hace mucho bien y es salvador el silenciarnos. Hoy estamos atafagados, estamos indigestados de tanta estímulo, de tanto mensaje. El ser humano necesita reencontrarse con su esencia, con su ser, de manera que una tarde o una mañana completa de la mano de la palabra del Señor, creo que es una propuesta realista, estemos con el Señor, con su palabra, estemos en silencio, estemos, permítame la expresión, yo con yo. Que el ser humano hoy está volcado a la exterioridad, volcado a atender y responder todo el tiempo mensajes. Nos volvimos esclavos de estos aparatos, se necesitan, pero hay que darle regulación en los horarios de tiempo. Entonces el ser humano necesita como recuperar su equilibrio. Vivimos descentrados y necesitamos estar sobrecentrados en Cristo. Y no digo una vez cada 3 días, pero una vez al mes, ojalá fuera el día completo, si no puedes el día, una tarde, date el gusto de estar yo con yo y con la palabra del Señor, vas a encontrar de verdad mucha paz. Nos avanza el tiempo y proponemos un último camino de defensa, como superación de las tentaciones, y es María. María es no solamente la primera discípula,
que concibió a Jesús primero en su corazón y luego lo concibió en su vientre, sino que es la gran discípula, y su entrañable y profunda cercanía al Señor nos muestra virtudes destacadísimas. Ella es la humildad encarnada frente a la tentación de la soberbia. Ella es la pureza frente a esta contaminación mental que tenemos en el corazón. Y ella es la obediencia, la docilidad al Espíritu frente a esta rebeldía de que a mí nadie me diga nada y mi libertad es absoluta. Creo que son virtudes destacadísimas de la Virgen María que nos pueden ayudar a nosotros. Quisiera, antes de que hagamos la oración, ¿qué mensaje final le quieren dar cada uno de ustedes a nuestros amigos en redes sociales a partir de cuando sintamos todo tipo de tentación? Aquí mencionamos algunas universales, pero es de todo tipo. ¿Qué mensaje les darían ustedes, personas que están caminando, llevan años, por lo menos 10, 12 años, caminando en el Señor desde muy jóvenes y son líderes, porque lo reconozco y lo digo públicamente, son líderes en su trabajo de evangelización, en carismas muy distintos en la iglesia, pero todos muy valiosos? Bueno, padre, no, o sea, decir que lo que usted decía, llevamos años, yo llevo 15 años, por gracia de Dios, ya la mitad de mi vida, ya cumplí los 30, desde los 15 inicié, pero hay que decir que a veces la gente cree que es que uno es muy bueno, ay, qué tan linda, que mira, que no sé qué, no, o sea, somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos luchas, que tenemos las mismas tentaciones que todo el mundo tiene. Hay muchas personas que se acercan a contarnos cosas, a pedir un consejo, a pedir, y muchas veces no se imagina que nos está contando nuestra propia historia, o sea, que estamos muchas veces viviendo esas mismas luchas de tal vez esa tentación de desánimo, de desesperanza, esa lucha contra muchos otros pecados. También lo estamos viviendo, no somos personas diferentes, Dios nunca, digamos, nos va a quitar nuestra naturaleza sigue allí, somos plenamente humanos, pero la recomendación principal, Jesús, aferrarnos de Él, Padre, o sea, encontrarnos con Él, enamorarnos de Él, amarlo, frecuentarlo constantemente en la oración, el amor. Hay una frase muy bonita que dice nuestro director general, y él nos dice, el pecado es una intermitencia en el amor. Es decir, cuando dejamos de amar, es ahí cuando nosotros nos desviamos de ese proyecto de Dios. Cuando dejamos de amarlo y de mirarlo, es ahí cuando nosotros empezamos a contemplar otras posibilidades y terminamos como siendo infieles a ese amor. Muy bien, muchas gracias. Padre, pues, ¿sabe yo qué les quisiera decir? Terminarles la historia. ¿Saben qué paró la cosa? Gracias a Dios y a todas estas herramientas que les mencioné, la tentación fue vencida. Y venciendo esa tentación, descubrí que esa no era la novia que Dios me tenía a mí para mi vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que solamente venciendo la tentación puedo descubrir la bendición que Dios me tiene. Vencer esa tentación me dio el discernimiento para hacer un alto en el camino y decir, no es por aquí. Y entonces el mensaje que le quiero dejar a todos es, mientras más grande sea la tentación vencida, más grande es la bendición de Dios que ha de venir a tu vida. Ah, qué bonito. Los dos están casados y los dos tienen sus cónyuges, tanto Juliana como Juan David, que son también evangelizadores. Tanto en el caso de Juliana, Freddy es evangelizador en el movimiento apostólico en que está, en el Juan David y Anita, a ambos los casamos. Sí, tuvimos la alegría de casarlos, ahora que estaba recordando. Simplemente quisiera terminar haciendo una oración y dándole gracias al Señor por este compartir con sencillez, pero con toda la fuerza del corazón, hablarle de que no temamos ser tentados. En la plegaria, en la oración del Señor, el Padre Nuestro, no decimos, no me dejes tener tentaciones, sino no me dejes caer en ellas. Vamos a ser tentados. San Agustín, el gran padre de la Iglesia, afirmaba que él no ha sido tentado profundamente, no se conoce profundamente. Hoy te invito a que no tengas miedo, a que sobre todo en el psiquismo de la gente, y lo digo desde mi práctica pastoral como sacerdote, te dejes apartar del proyecto de Dios sobre tu vida. Tenemos un Dios todopoderoso, que en Jesucristo ha alcanzado salvación total para nosotros.
y tenemos la seguridad que apoyados en Jesús, la victoria está garantizada. La experiencia del mal es que hace ruido, alardea, pero también aprendimos con los padres de la iglesia que el maligno es un perro rabioso, amarrado, señalan los padres de la iglesia, en su experiencia espiritual, porque vivieron profundamente el amor de Dios y fueron tentados a apartarse de este amor. Es un perro rabioso, amarrado, y nosotros simplemente no nos acercamos al mal y nos confiamos a Dios. Que la fe, que la meditación de la palabra, que los sacramentos practicados frecuentemente, la Eucaristía, la confesión, que la dirección espiritual, que el ayuno y que la tierna devoción filial a María nos acompañen para vencer las luchas que podemos tener en la vida, que son muy distintas. El buen Dios los bendiga a todos y los queremos desde acá, en vivo y en directo, bendecirlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a abordar durante todos estos programas el Evangelio que va correspondiendo a cada uno de los días de Cuaresma. Vamos dentro de una semana a hablar de la transfiguración del Señor, siguiendo también el orden de los evangelios que tenemos en este ciclo cuaresmal. Los dejamos con esta bella canción de la hermana Glenda, que nos sirva como tema de meditación. A Juliana y a Juan David Dios les pague, y a ustedes sobre todo nuestro agradecimiento por su audiencia y por su oración por todos nosotros. El Señor les bendiga. ¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti, que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha, el Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él no permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián.